De lunes a viernes, Lorena Vargas e Ítalo Franzani llegan con Infames para quitar la fama, honra y estimación a quien lo merezca. Acá, en la Z. Hola Infames, ¿cómo estamos? Al fin nos encontramos, he llegado. Resucité entre los muertos, literal. Espero que estén todos muy bien. Aquí a las 4:35 damos inicio. Infame, ¿cómo estás, Infame Mayor? Muy bien. ¿Y cómo está el infame académico? De senior. Muy bien, afortunadamente muy bien. No, un agrado como estar con ustedes. De hecho, como digamos, me puse elegante para poder estar con ustedes. Yo también estoy muy elegante. Sí. Yo también. Sí. Estoy muy elegante. Sí, no, estaba más. No, sí, bronceada, así que fue la televisión. Sí, no, entonces los focos le no, generan eso. No, le generan eso, entonces no. No, bueno, voy a tener que hablar de mi embajada y mis canjes. Bueno, esto es básicamente, como yo no puedo tomar sol, existe una forma también de verse bronceado de forma orgánica y te pintan básicamente el cuerpo con unas pistolas. Y quedas bronceado y te dura de 8 a 10 días y te ves así, como yo. ¿Ya? Como que hubiese venido de la playa, del Caribe, donde sea. Mira qué bien. Así que fantástico y tengo olor a Caribe. O de Francia, ahí del Arco del Triunfo. ¿Por qué si allá no es de verano? No, pero la cosa está caliente ya. Entonces sí, por sí, lo que... pero algo amarillo tiene, pero hay que buscarlo. Pero No, estoy negrita. Yo sé que no me han visto... Va a firmar el acuerdo, va a firmar el acuerdo migratorio, ¿no? No, tú dices que me pueden mandar por el avión feliz, no me pueden confundir, no. Todavía no. Ya. Oye, sí, como decía Ítalo, dejamos, los chilenos no solamente estamos mandando lanzas, importando fruta, importando un montón de cosas, sino que además estamos importando grafitis. Grafitis e himnos callejeros. Sí. El pueblo unido jamás será vencido. También se escuchó en las calles de París. Así es. Bueno, ya es parte del repertorio básico. Eso es el curso Protesta 1. Claro, Protesta 1, pero viene de Chile, ¿eh? Sí. Y el pico para Macron, que dice Lorena, también viene de Chile. O sea, no creo que haya sido como un francés chilenizado. No, es la influencia chilena de Francia. Así es. Mira que bueno, dejando ahí las tampas a los chilenos, ¿qué nos puedes comentar para que nos interесemos bien qué está pasando con los chalecos amarillos en Francia? Porque al parecer es un movimiento sin cabeza clara, ¿no es cierto?, determinada, sin líderes, con líderes difusos. Parece ser transversal la cosa de izquierda y derecha, un descontento que cuesta como combatir, al parecer. Exactamente, o sea, es transversal, es parte de lo que es estas como visiones individuales que se juntan y se reúnen y se movilizan frente a una situación que consideran injusta. Y la injusticia está en el aumento de los combustibles y todo lo que lleva. O sea, si suben los combustibles, sube el precio del transporte público. O sea, hay toda una implicancia respecto de ello. Y esto comienza con pequeñas protestas el 13 de noviembre. Van 4 hasta el momento. Exactamente. Una pequeña protesta que va subiendo de tono y se caracteriza justamente por esos chalecos amarillos, representando de que efectivamente, la cual existe acá en Chile, cuando tú estás en pana o no te puedo movilizar, te ponen el chaleco amarillo para que no te pasen a llevar. Ya, entonces, el que estamos obligados ahora a usar cuando andemos en bicicleta en la noche. El que está obligado a tener en el auto. A tener en el auto Además, para cambiar una rueda, Sí. esos chalecos. o para bajarte para otras cosas. Sí, también. También. Oye, pero Macron le están saliendo Oye, pero sin ir más lejos, para hacer un poquito de recuerde que fue muy gracioso, fue que cuando llegó Macron y que hubo este problema de logística en el recibimiento del presidente Macri en Argentina para la cumbre del G20, Macron no fue recibido nada más que por chaqueta amarilla, que son efectivamente los hombres que están dirigiendo ahí, digamos, todo el apoyo, o sea, los carabineros. Bien, Los bien, aviones. bien, Es que me levanté bien, súper la temprano. ya. No sé, sí. Los aviones, perdón, los aviones. Entonces lo recibieron dos tipos, trabajadores, Ahí de funcionarios mantenimiento. de Seiza, y para él de haber sido pero una pesadilla. Sí, ¡Ay, pero no! Los adignos sale de la puerta, no ve a nadie, y estaba un asistente de aerolínea a un lado y un mecánico Sí, o fue de mantenimiento. No, pero digno, o sea, yo diría, sale, lo saluda. No, es que no es educado. Pero no, yo digo, Francés, claro. Entonces y baja como si hubiese sido a la recepción No, pero oficial. imagínate, él
quizás qué se esperaba y de esto, y con todo el problema que ya venía germinando allá de Francia, y lo primero que ve es esto, de haber pensado que a lo mejor eran terroristas que se lo iban a secuestrar, quizás qué. Bueno, a todo esto, volviendo a Francia, digamos, ayer escuchando a un profesor con el cual tuvimos oportunidad de trabajar juntos, ya hace varios años atrás, Alfredo Yoñán, en una entrevista en una televisión, daba cuenta que cuando él estudiaba allá en Francia, el mundo académico empezó a ver este tipo de cosas que no tiene explicación en términos de por qué se juntan tanta gente distinta, nomás por algo. Redes sociales. Exactamente, eso se llamaba, lo empezaron a llamar allá por los años 90, objeto social no identificado. Porque no había cómo explicar por qué se producía eso. ¿Cómo se organizaba esa gente? Exactamente, cómo se organizaba. Y la verdad es que esto es muy parecido a cómo empieza la primavera árabe, que la primavera árabe empieza por un kiosco que quede destruido en una plaza y ahí empieza. Bueno, esto pasa lo mismo, es decir, ¿por qué de repente en un momento determinado la gente se moviliza o se siente motivada para movilizarse? Es un tema que hoy día está pasando en Francia y que ha significado doblar la mano al gobierno. El gobierno finalmente baja el precio, o sea, suspende el alza de precios, suspende los impuestos incluso, y todo lo que estaba incluido en la propuesta gubernamental, que con el gobierno de Macron. Y ahora, eso no deja de ser... Perdona, pero ahora lo que se cuesta mucho entender, porque en Francia normalmente no es como aquí, la gente no acostumbra a andar en auto. Es más bien la gente que trabaja, pero es más bien la gente que trabaja en las afueras de Francia. El francés no tiene en el chip metido a andar en auto para aquí para allá como nosotros los chilenos. O sea, allá andan en moto, en transporte público. Entonces, ¿tiene relación también con los servicios básicos? Hay muchos servicios que dependen, por ejemplo, del combustible. Sí, o sea, más que los servicios básicos tienen que ver, porque cuando sube el precio del combustible, donde la siente más la gente, más allá del transporte público, es el supermercado. Porque sube el precio del transporte. Ah, perfecto. Ya, o sea, es decir, entonces queremos transportar una pera, por colocarlo así en términos muy simplistas. Te va a subir el precio. Te sube el precio porque gasta más combustible. Y esta subida de precio tiene una razón, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón que esgrime Macron? La razón tiene que ver primero con ponerse al día con el precio del petróleo a nivel internacional, y con la necesidad de capturar mayores impuestos para poder financiar el plan de gobierno. Ya, perfecto. Entonces en la práctica, la gente dice, sabe que digamos, está estupendo esto, pero en términos definitivos, yo no tengo más plata en el bolsillo. Entonces es ahí donde dicen, no, pues es injusto. Injusto, más allá de lo que usted diga y lo bueno que quiere hacer, es injusto porque sucede que si me sube el precio, dígame que voy a ganar más. Pero eso no está pasando, incluso ha aumentado, a raíz del cambio en la industrialización por la cuarta revolución industrial, ha aumentado el despido de personas, de trabajadores. Entonces, el ambiente no estaba para bollos, digamos. También están criticando un poco el tema que no se ha manejado el tema, que también aquí está un poquito contingente el tema de la migración. Dice que muchos migrantes ya le están quitando los subsidios y espacios de trabajo a los propios franceses, y también están pidiendo de una u otra manera que el gobierno ponga un límite en ese sentido. Exactamente, porque Francia tiene mucho migrante histórico proveniente normalmente de África, lo principal, ¿ya? Y luego Medio Oriente. Y eso ya están ahí y tienen guetos y ha generado una serie de problemas en los últimos 20 años, bastantes. Pero todos los nuevos migrantes, los refugiados, especialmente que han llegado a Francia, empiezan ya a generar una antipatía mucho mayor porque se mezclan con los antiguos. Y los franceses, naturales o nativos, se sienten claramente desplazados, y el gobierno no tiene recursos suficientes para poder sostener a toda esa nueva oleada de personas que vienen, que no tienen trabajo, que no están calificadas para poder trabajar en la industria que hoy día tiene Francia, y claramente se transforma en una situación caótica, donde tú quieres trabajar y sucede que no tienes trabajo o tienes puro migrante en la calle. Y eso sí, tiene un impacto mucho más potente. Hace mucho tiempo que Francia no vivía una crisis, digamos, tan evidente o la conocíamos. Desde que hace muchos años. No. Esto de empezar a hacer como un efecto cadena que va a empezar a suceder en todos los países de Europa. La economía hoy globalizada una depende de la otra. Entonces me parece que esto también debería repercutir en todos los países limítrofes. Bueno, yo creo que va a repercutir a nivel mundial. Es decir, esta idea de que si yo considero algo injusto y lo hago ver y logro colocarlo en las redes sociales, y las redes sociales lo colocan en la agenda, y movilizo gente, solamente porque considero que es injusto. El tema de la justicia
es particularmente importante acá porque eso es lo que motiva a la gente. O sea, esto no es justo. O sea, claro, estamos hablando de un movimiento que ha ido creciendo y organizándose a través de redes sociales, entiendo. Así es. Ha ido creciendo en la cuarta protesta y cada vez son más grandes. Exactamente. Cada vez son más transversales, incluso la policía, hemos visto ejemplos de la policía parisina que se ha negado a reprimir. Así es. Ha habido momentos, incluso, ¿se imaginan acá los carabineros que digan, en realidad la causa de la gente que está protestando es justa? Es justa en realidad, entonces no los vamos a reprimir, nosotros adherimos a la causa. Esos son ejemplos que dan los franchutes. Exactamente. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas atrás hablamos del tema de la justicia y yo recomendaba un libro o unos textos de Sanders? Sí. Bueno, ahí está el tema. Es decir, ellos lo consideran injusto. Y el considerarlo injusto da la motivación. Y eso, yo diría, es novedoso. No obstante, en Francia, ahora unos 3-4 años atrás, cuando se estaba discutiendo la reforma laboral, en términos muy comparables con lo que se está discutiendo acá en Chile, se hizo una protesta que duró varios meses y que era una protesta donde la gente, los trabajadores se sentaban, pero ahí era organizado, apareció un liderazgo, apareció una serie de cosas y duró varios meses. Finalmente, igualmente la reforma, Macron le tocó aprobarla y la aprobó por vía rápida, sin pasarla por el Congreso con debate. Mira, ahí tenemos la imagen, si la podéis poner a pantalla completa, de un piquete de policía parisina que se niega a reprimir, y entiendo que todos estos oficiales de policía fueron sancionados por no acatar a las órdenes. Incluso se sacan los cascos antes, estaban todos con cascos, se los sacan, bajan las armas y se quedan frente a frente escuchando la protesta de los chalecos amarillos. Así Es que está perfecto porque ahí no hay ningún tipo de agresión. Yo creo que lo Es peor que impresionante pueden esa hacer imagen. los uniformados es como pasa muchas veces aquí en Chile, que hay una fuerza brutal de un lado y el otro no está ejerciendo Así es. Claro, es que violencia. eso Acá por un es una lado- protesta... Y no solo eso, no reprimen, sino adhieren a la causa. Esa es la señal que da la policía en ese Bueno, ¿cuántas veces ese nosotros caso? escuchamos en las calles acá cuando, por ejemplo, salían los pingüinos a pelear en el fondo o a protestar por una educación justa y sin lucro, y los mismos carabineros reprimían, y cuántas veces les decían, si nosotros también estamos peleando por tus derechos, de tus hijos? De tus hijos, claro. Entonces, Claro, pero que también aquí la protesta van acompañadas de esas minorías violentas que Sí, finalmente total. cambian completamente la dinámica de una protesta pacífica. No obstante, acá en Chile se han hecho cosas muy interesantes desde el punto de vista pacífico. Los días domingos, por ejemplo, cuando son cosas familiares, allí se protesta, finalmente convoca a gente de muchas edades. Finalmente no han habido incidentes, ¿ya? Y claro, se limita solamente a mantenerlos en la ruta que se había autorizado o aquella que no interrumpa el flujo Claro, pero vehicular. en el caso, porque en Chile, para reunirse hay que pedir permiso. No va a ser marcha. Para hacer marcha, Sí. pero para reunirse un grupo, no tengo claro el número exacto de personas, pero existe. Uno no puede organizarse y juntarse 100 personas acá en la esquina de la vereda. No, si puedes hacerlo. El tema está en que si tú vas a interrumpir el tránsito o vas a generar algún tipo de alteración al orden que hay ahí en términos de tránsito, evitar que los peatones pasen, etcétera, o sea, ahí se entiende que tienen que pedir permiso. Pero Si acá no- tenemos claro el ejemplo de que llega Carabinero y tira el chorro de agua sin que esté pasando nada todavía, y eso activa de inmediatamente una reacción y ya queda la pelatera. Bueno, ahí hay un Ajá. tema respecto a cómo se hace todo ¿A eso. qué? Que entonces, claro, no sé, pues puede preguntar al carabinero, alguien tiene permiso y nadie escuchó, nadie me respondió, así que tiró el agua. Claro. O sea, ahí puede haber, ya hay una dinámica en todo caso para aquellos que alguna vez tuvimos y los que están ahora en esas Sí. cosas. Hay una dinámica y todos unos códigos de comunicación entre los que están protestando y la policía. O sea, Mira, Guillermo fue un agitador de Ya, masa sé que en no. algún momento. No, pero claramente yo creo que debería existir una educación mutua. O sea, muchas veces se dieron protestas en donde se mostraban ciertas escenas en donde gente que estaba protestando les decía a los que se encapuchan que no se taparan la cara, el rostro, en fin, para que no se provocase esto. Pero yo creo que falta mucho para ese camino. Sí, pero o sea, yo diría, en democracia no puede haber una protesta con encapuchado, eso es antidemocrático per se. O sea, la democracia Ya aparte- sospecha. o sea, ya- Que o no sea, te da la cara, ya uno sospecha. claro, o sea, En la- Francia entiende que no hay encapuchados no, en no hay. estas protestas. No, en Inglaterra se intentó que hubiese, fueron inmediatamente, y la forma es simple, si usted está encapuchado, es delincuente. Si es delincuente, digamos, su desorden digamos, y la pena se multiplica por 4. Ahora yo creo que este tipo de protestas tan bien organizadas, insisto, redes sociales, lo que le hace muy difícil a las autoridades perseguir o negociar, porque esa es otra cosa. Yo creo que no solo es difícil perseguir a quienes organizan esto, porque no hay, ¿no es cierto?, una cabeza así muy clara, también debe ser muy difícil negociar a la vez.
con este grupo, porque es un grupo que no tiene líderes concretos. Exactamente, es una demanda que está sobre la mesa, que la colocan y que la respaldan con la movilización en las calles. Y eso, digamos, deja al gobierno atado de mano, cualquier gobierno. O sea, como tú bien dices, no tiene con quién negociar, que nadie lo representa, nadie tampoco se arriesga a asumir la representación, porque puede ser puede ser peor eso. Entonces yo diría, en Francia, yo diría Macron viene al G20, mientras está la protesta allá, la cosa sigue, y finalmente regresa a Francia y cede. Y esto puede pasar en Europa, estando los países tan cerca, tan juntos, uno puede cruzar por Europa casi en un ratito, ¿Sí? ¿Puede ir creciendo? ¿Se puede contagiar este tipo Sí, de yo creo que no, protesta? definitivamente yo creo que no va a ser primera vez que se va a ver. Yo me atrevería a decir que en otros países, una vez que suba, por ejemplo, combustible de manera concreta, es decir, no sé, tú vas al supermercado acá y te das cuenta que, no sé, pues el limón que estaba a 700 pesos hace unos meses. El limón que sube para acá, Semana Santa. Claro, por ejemplo, qué sé yo, extrañamente, igual que los pasajes buses. Claro. Sube el limón y el pasaje de bus. Claro, exactamente. Y lo peor que en algunos te dan pisco sour. Pues, ¿sí? Traverso. Hoy no se olvide la comunidad, chicos, de opinar acá a través del hashtag Infames con Z, si están harto ahí Léete unos tweets. opinando. Vamos a ver. Bien, vamos. Manu Labrana, aquí en Chile eso no se podría hacer. Hay tantos flights en las marchas que agreden a carabineros de buena. Incomunicado, dígale al cientista político que Francia fue un país colonizador y recibe inmigración de sus dependencias y ex colonia. No le gustó invadir países en el pasado y ahora se quejan. Saludos, Jani, Alicia Martínez, hola. Llegué ahora, si espero no me interrumpan porque estoy escuchando a mi querido Guillermo Holzman en Infames. Resucité, entre los muertos y puedo resucitar muchas veces más. Bueno, y si quieren seguir opinando, no se olviden de hacerlo a través del hashtag Infames. Yo creo que el tema de... santan.cl, www.santan.cl. Completita, sí. No me saqué los... no completita. ¿Cómo se dice? A lo gringo. No, ¿cómo es? Para arriba limpia, para abajo con calzones. Pues obvio, no le voy a estar mostrando todas mis cosas a las personas ahí que lo hacen. Que es mujer por lo demás, pero igual. Oye, que son metichas, además, tanta cosa. Y yo la vivo la cueca a los tontorrones. Oye, a todo esto de que recién estábamos hablando de las fuerzas de orden en Francia que no dieron en definitiva no hicieron caso al gobierno, al mandato, entre comillas, de Macron. Acá en Chile está compleja la situación después de la última filtración del, se supone, homicida de Camilo Catrillanca, el ex sargento Alarcón. Así es. Que filtró. Ahora, yo todavía no me explico. Yo tengo por ahí el video, no sé si lo tiene Rodrigo Niño Nuevo. El video en donde. ¿Por qué se vistió este hombre de Robocop? Eso es lo que no entiendo yo. O de Batman, o de Tortuga Ninja, una cosa rarísima. ¿Por qué se vistió así? No sé, le gustará me pregunta a mí. Era solamente una pregunta, ¿por qué se tuvo que no sé, porque yo tiendo a pensar de que a lo mejor considera que sus músculos se parecen tanto a Batman o que se siente, no sé, porque como lo representa, no sé, es su alter ego, su avatar, no sé. Sí, hoy les tinca que escuchemos una música y después darle algunos consejos. ¿Qué podría hacerse? Porque a mí me preocupa el tema de Carabineros. Más allá de estar o no de acuerdo con lo último que ha pasado, que definitivamente nadie podría estar de acuerdo, me preocupa que una entidad, una institución tan antigua como Carabineros de Chile esté pasando por este tema, porque no es menor si pierde ya todo tipo de confianza por parte de la ciudadanía, respeto. ¿Qué pasaría con los ciudadanos? Porque en definitiva, ¿cuántos son los carabineros acá en Chile? Alrededor de 55.000. Alrededor de 55.000. ¿Qué pasaría si en el fondo los chilenos dejamos de respetar a los carabineros por estas situaciones que son, en definitiva, algunos lunares negros? No creo que sean todos así, tal como para el otro lado. Entonces, ¿qué podríamos aconsejar tal vez al gobierno? Que un manual, tal vez, un decálogo o 3 tips para que encaminemos de nuevo la situación y volvamos a creer en nuestras instituciones, pero podríamos ir a tocar un tema, ¿no? Vamos. A propósito, vamos a escuchar música francesa. No me digas. Una banda clásica francesa. No es Edith Piaf. No, podríamos ponernos brígidos. Carla Bruni. Ay, me encanta Carla Bruni en todo Vamos a caso. escuchar a los grosos de Stereolab y la canción French Disco. Ahí va.
estaba French Disco con Stereolab. Y la gente está escribiendo. Y la gente, mira, hay gente que quedó todavía con el tema de Francia. Con las carabineros, las protestas. Claudio Castillo dice, y además no podría faltar un chileno en la protesta, aportando un pico para Macron, si ya lo conversamos ya. Claudio Castillo. Javier B. dice, Paco, farsante, tu hijo también es estudiante. Así se les canta en las marchas acá a carabineros. Bueno, es que es difícil porque se pueden conectar los dos temas que estamos hablando. Estamos hablando de la situación social que existe en Francia. Acá en Chile, quienes están preocupados, se supone, y destinados a calmar esta efervescencia social cuando existe son carabineros y justamente están siendo cuestionados por todos los flancos. Así es, así es. Y un cuestionamiento que lamentablemente los afecta porque se echa todo en lo mismo saco. Sí. Y acá tenemos dos, yo diría, cosas concretas en Carabineros. Uno que tiene que ver con el manejo de recursos humanos y financieros, que es lo que se llama en la institución de intendencia, lo que manejan todo eso. Lo que se dice en lenguaje coloquial, el manoteo. Claro. El garrotazo. Claro, y que inventaron todo un sistema para defraudar la institución por varios años. A raíz de eso, toda esa parte ahora está auditada, y como dice, todo está en la justicia, va en 27.000 o 28.000 millones de pesos lo que defraudado, y con mucho oficial involucrado. Y la otra, el otra área que está cuestionada y por la cual se cuestiona Carabineros es la Araucanía, la función de inteligencia realizada allá y el grado de represión utilizado. Que para los efectos concretos de análisis, como su última expresión es la muerte de Catrillanca, que aparece muerto por un disparo que habría sido hecho por Carabineros y que ahora esos oficiales están alejados de institución. Pero ya estamos en procesamiento. Que fue hecho por un carabinero. Hasta el minuto no hay, hasta donde lo único que se sabe, según las declaraciones, es que se dispararon armamentos de Carabineros. Lo que no tengo claro, y probablemente va a ser así, salvo evidencia en contrario, de que una de las balas de Carabineros fue la que impactó en la cabeza a Catrillanca. Que fue disparada por Alarcón, el sargento que... El que salió, unas 7 balas que él disparó. Al que le gustan los disfraces. Claro, que le gustan los disfraces, entonces es ahí donde está el tema. Ahora me calzó todo, porque si el mismo que sacó la tarjeta del casco, claramente le gusta disfrazarse, tiene alguna... Sí. Cuando se hizo el video con la señora... Pero por supuesto, si lo viste que estaba con esa actitud de vedette, o sea, claramente, claro, que es que grabó con el casco, hay que ser bien... ¿Cómo te grabáis con un casco? O sea, hay que ser bien raro. Sí, por lo menos más digno, digo yo. No, pero casco, digo, las ligas, pero con casco, súper protegido. No entendió que la cabeza era la otra la que se protegía. Bueno, en fin, avancemos. Justo cuando venía leyendo acá una entrevista que le hacen a Pablo Marimán, historiador mapuche en la segunda, ¿ya? Y le habla de la gravedad que revierte militarizar de la zona, porque lo único que hace es alimentar a los sectores autonomistas. Que son los sectores más extremos de las agrupaciones organizadas. Digamos en términos concretos de que hay 3 grupos principales, son 4, pero hay 3 básicamente principales, que son una absoluta minoría dentro del pueblo mapuche, que son los que están por la acción violenta. Claro. O sea, eso primero que nada, es decir, el pueblo mapuche en general no es violento. El pueblo mapuche sí tiene identidad respecto a sus ancestros y sí lo hace ver y sí quiere que sea reconocido. Y de hecho, justamente conectado con lo que tú dices, Pablo Marimán dice que a él le molesta cuando hablan que son los mapuches así un pueblo guerrero históricamente. Dice, somos un pueblo de acuerdos, que ha construido acuerdos, más que guerra. Ahí hay una mezcla, como yo no soy historiador, pero lo otro que son más guerreros son los araucanos. Sí, lo único que dicen que lo único bueno que tenían, o sea, perdón, pero durante la historia de Chile lo único que me enseñaron, y no sé si a ustedes, pero repetían insistentemente que lo único bueno básicamente que tenían los mapuches era que era un pueblo guerrero y por eso había costado tanto que colonizar Chile, que fue el último, además de ser lo que estamos colgando en el mapa, porque no había nada, solo buenos para las piedras y los palos. Ya, ¿no? Lo que pasa es que ellos cuidaban su territorio. ¿De qué partido político es este señor? No, un historiador mapuche. Pero no que sea mapuche, eso no significa que tenga alguna... No es de ningún partido político, ¿por qué? No, porque es como muy pausado lo que dice, considero. Lo cual es bueno, yo insisto. Está bien, está bien, pero me gusta. Los mapuches que están por la vía violenta o usar la violencia son una minoría absoluta dentro de las comunidades mapuches. Eso hay que tenerlo muy claro, es decir, también no caer en el tema que todos los mapuches son... el estereotipo. No, o sea, son grupos muy pequeños, y además pequeños, ni siquiera masivos, pequeños, que son los que mantienen eso. Y lo mantienen por interés, digamos, étnico, por supuesto, cultural, pero también interés ideológico detrás. O sea, hay una serie de elementos que no son simples. Pero el pueblo mapuche en general, y más allá de muchas cosas, sí desea
que un reconocimiento, sí desea su identidad cultural, sí desea de que haya un trato con el Estado distinto al que ha habido normalmente. Entonces yo diría que ahí eso hay que entenderlo bastante bien. Y la labor de Carabineros, aquí parte por la definición política, que es de hace varios años, que se asume que estos grupos más radicales hacen terrorismo. Y es ahí donde, en definitiva, al decir la autoridad política que hay terrorismo, obliga a los órganos del Estado a ver cómo se enfrenta a eso. Y ahí nos encontramos en la sorpresa de que la ley antiterrorista es del siglo XX y que para probar terrorismo hay que probar que hay una asociación ilícita. Y esa asociación ilícita debería estar en papel, es decir, más o menos, colocarlo en el extremo ridículo. O sea, si nosotros somos terroristas, deberíamos tener un acuerdo entre notarios donde firmamos todo que vamos a ser terroristas. Algo, un eslogan, un mensaje. Y eso claramente no sucede así. Entonces, por otra parte... Tengo acá mi ficha de inscripción de ser terrorista, vean, militante número... Claro, exactamente. Y eso no sucede así. Pero al usar ellos también armamento y al hacer acciones violentas que son consideradas como terrorismo, en mi punto de vista no lo es, pero al ser consideradas por el Estado de Chile, por los gobiernos respectivos como terrorismo, obliga a quien ejerce, digamos, la coerción o es quien coloca orden por parte del gobierno o de la seguridad pública, a Carabineros a colocarse en el nivel correspondiente. Porque se encuentra con mapuches que tienen sí armamento, estos grupos más radicales, armas cortas, armas largas, armas hechizas, escopetas, etcétera. Y en general se va generando una militarización de la zona y un incremento también de los atentados que allí se producen. Entonces, pero es que más que filosofar del tema, que yo creo que ya hemos hablado largo y tendido y ya hemos escuchado harto, yo creo que deberíamos dar acá, tú como experto en defensa, en fin, asesorías varias, ¿ya? ¿Qué debería hacer el gobierno, como partimos hablando, para, en definitiva, que se vuelvan a recuperar las confianzas por parte de esta institución, que se arregle este tema con respecto a la zona de conflicto, que la llaman, abro comillas y cierro comillas? ¿Qué deberían hacer? 3 al menos, porque veo que está como bastante errático, están cortando cabezas, despidiendo gente, están pidiendo también la cabeza ahora del general, de Hermes Soto. Entonces, ¿qué debería ser? ¿Sería una pésima señal, por ejemplo, que sacaran a Hermes Soto de su cargo? Yo creo que no tendría ningún beneficio respecto a calmar la situación en la Araucanía. Más allá de que General Soto se pueda mantener o no, lo que se requiere, y tú tienes mucha razón en eso, establecer acciones concretas. Yo creo que lo primero, yo partiría por lo menos en generar un programa de reeducación a todo el contingente policial que está ahí, en torno a dar la visión correspondiente del gobierno y lo que se espera del gobierno respecto a ello. Y eso como tiene que hacerse en conjunto con el gobierno y las policías en una visión clara y respecto a todo ello. Y no mandar memorándum. Claro, porque hasta el momento pareciera que Carabineros se manda solo. Por eso te digo. Entonces, un carabinero imputado, acusado, sospechoso de matar a un chileno por la espalda, sin ningún tipo de defensa ni nada. Con prisión preventiva se da el lujo de hacer un video y mandarlo y viralizarlo. Primero, o sea, uno dice, se está mandando solo. ¿Qué pasa con el poder civil acá, que está arriba de una institución como Carabineros? ¿No tiene el control acaso? Bueno, de Carabineros depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En consecuencia, yo creo que primero una reeducación. O sea, vale decir, estas son las normas, pero hay que dar la cara. Es como muchas cosas, tú tienes que dar la cara. Tienes que ir allá, el poder político tiene que ir allá junto con el poder policial, con el alto mando policial. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, yo diría que es establecer claramente aquellas cosas que, aquí dar una claridad meridiana y muy rápida respecto a lo que realmente pasó con la muerte de Catrillanca. Eso requiere ser aclarado a la brevedad y con todas las implicancias que tiene dentro de la institución de Carabineros, fuera, en lo que sea. Tiene que haber una aclaración que sería, tiene que haber un relato oficial, sea con todos los elementos jurídicos, y ahí la Fiscalía tiene que cooperar a calmar la situación. O sea, yo diría que antes, que después se verá el juicio, etcétera, pero los antecedentes están sobre la mesa. Y lo tercero, yo diría se requiere una claridad en términos de cómo plantear las acusaciones contra el mundo más violento del mundo mapuche y cómo eso se transforma en prueba para las formalizaciones. Yo creo que tiene que haber ahí también una reeducación que ya se había empezado a realizar con el pueblo mapuche, con sus representantes, para poder fijar los códigos de diálogo.
Acá hay que volver a tomar código y eso cuesta. Y eso es un café de 10 minutos para después seguir en un el Starbucks. café, claro. En el Starbucks, con carabinero. Otro café de 20 minutos, y así ir O generando. sea, tiene que ser una reforma de partida. Primero, o sea, según entiendo lo que tú dices es, primero reconocer los hechos tal y como fueron, Sí. dar las perdones y disculpas pertinentes, luego de eso hacer una especie de borrón y cuenta nueva y empezar a hacer una refundación de la situación, un relacionamiento entre ambas partes y generar confianza y así ir creando un camino para... Exactamente, pero no basta solamente, yo diría, con la imposición política de un orden, cuando en realidad se requiere que sea en conjunto. Y ahí hay que colocar un pie al lado al ministro Chadwick para que tome responsabilidades. Ya le toca tomar las decisiones, no implementar las cosas. Para eso hay una Secretaría de Prevención del Delito, para eso hay otras instancias dentro del propio gobierno que le puedan cooperar, pueden pedir otra ayuda si necesitan, pero tiene que haber un proceso de reeducación. La única parte donde está este problema es la Araucanía. ¿Ya? O sea, yo veo ahora que dado la Araucanía hay que poco menos que formar de nuevos carabineros. Me parece que no implica. Claro, pero hablamos de reeducación. Está muy bien, ¿no es cierto? Y estamos hablando de lo que sucede en la Araucanía, pero también está el desfalco, ¿no es cierto? Y también está el caso de carabineros que han lucrado con armamentos para grupos de narcotráfico. Estamos hablando de una institución que está siendo permeada por la corrupción por varios lados. Y no solo carabineros, estamos hablando de del ejército también. O sea, yo creo que también... Y si damos una señal ejemplificadora anticorrupción, no se me ocurre en este momento. Yo ahí tendría cuidado, porque yo creo que efectivamente yo estoy de acuerdo. El tema de la corrupción en las Fuerzas Armadas y carabineros y policías en general es un tema más que preocupante, pero si está ahí, que sería eventualmente el lugar donde llegaría al último la corrupción, que sí preocupémonos entonces de la corrupción que hay en el resto del Estado. Entonces yo creo que acá se requiere, o sea, una sola mano para abordar todo esto. Claro, lo que pasa es que acá estamos hablando de gente que maneja las armas. Ya está bien, está bien, pero eso se supone que tienen se deben al Poder Ejecutivo, que es el gobierno. No, las Fuerzas Armadas son parte del Estado. Claro. Del Estado y es la fuerza de coerción que el Estado tiene para poder mantener la soberanía, digamos, entre otras cosas. Entonces, yo estoy de acuerdo en términos de que, o sea, si vamos a colocar una línea anticorrupción y empecemos las Fuerzas Armadas y de orden, perfecto. Pero que también entender que eso es para el resto del Estado por también. supuesto, sí. Totalmente de acuerdo. O sea, porque si no, digamos, estamos llegando al punto en el cual lo único corrupto en toda la sociedad son los uniformados. Sí. Y claramente no es así. Y claramente no es así. Entonces yo creo que hagamos las distinciones. Sí, es más imperativo e imperioso que ellos estén libres de corrupción. Sí, absolutamente de acuerdo. Entonces, yo diría que ahí es necesario ir colocando las cuotas de transparencia necesarias, ¿ya? Pero también definiendo qué es lo que se quiere de la policía. Es decir, yo creo que... ¿Será un problema los sueldos de carabineros? Que hace un tiempo atrás se hablaba que carabineros efectivamente había un gran contingente, pero eran contratados por sueldos básicos, pese a que son subvencionados en varias partes, en salud, etcétera, etcétera. Tal vez habrá que subir un poco, también, estoy pensando en más macro, porque tal vez la persona que tiene sus necesidades básicas cumplidas, de una u otra manera es menos corrompible que la persona que no las puede cubrir. Sí, ¿estás de acuerdo? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Y eso hay que transparentarlo Sí. adecuadamente. Es decir, si tú eres carabinero, no puedes tener un negocio paralelo de seguridad, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Y por eso, dado de que te exijo como dedicación exclusiva, a lo mejor si pides permiso te puedes tener un negocio para vender pan, ya que lo atiende tu señora, que son tus hijos, no sé, ya, o tu marido, que tú eres la carabinero. Entonces, yo creo que ahí se hace falta transparencia respecto a qué le estamos pidiendo y cómo le vamos a retribuir eso. Pero también, como sucede en varios otros países, te pagamos más. Pero si tú cometes un delito, por el solo hecho de ser policía, la pena que tú tengas que por ese delito, la sentencia, va a ser el doble que un civil cualquiera. O sea, es decir, hay un castigo adicional porque tú eres para resguardar la ley. En consecuencia, no pidas que se te... Aquí no hay amnistía. No hay amnistía. Yo me estoy viendo Narcos México. La subió hace poco Netflix, la estrenó. Que es la continuación de Narcos que estaba hasta que muere Pablo Escobar, lo matan. Pero esto se trata de cuando
Los mexicanos agarran la coca que ya contrabandeaban marihuana, agarran la cocaína de colombiana y la empiezan a meter para venderla en México y para saltar a Estados Unidos, ¿ya? En la serie muestran cómo empiezan a corromper. Es impresionante. Y está basada en hechos reales, por supuesto. Sí. Como en México existen cinco policías diferentes. Así es. ¿No es cierto? Está tal, comunal, no sé, hay como 5. Y el trabajo de joyería que hacen el narco de corromperla absolutamente todas las policías. Empiezan con las policías porque necesitan que a ellos los protejan. Claro. Para poder actuar tranquilos. Y que no lo controlen. No los controlen, listo. Una vez hecha esa pega, corrompen a los gobernadores de acá, y así, parlamentarios, Senado, Cámara de Diputados, hasta que llegan a la presidencia. Es impresionante el trabajo de joyería que hace toda esta gente para corromper absolutamente todos los lugares de la actividad civil. Bueno, y militar también. Nosotros, yo lo miraba, esto y decía, chuta, o sea, nosotros estamos justo en el momento en que hay que parar esta situación, ¿o no? Así es. No, así, yo completamente de acuerdo. ¿Podríamos llegar, si es que no se pone coto, a una situación de esa manera? O sea, sí, podríamos llegar. Digamos, y yo tiendo a pensar que estamos muy cerca. El tema está en que la cultura mexicana es distinta a la chilena. Acá, en la chilena, si estamos así, si estuviésemos en el mismo nivel de México que tú estás viendo en Narcos, ¿cómo sería nuestra actitud? No, acá en Chile no pasa. No pasa nada. No, tú, ¿qué estás tomando? Yo sé que Ya, el asombro es un buen indicio. Claro. Que nos asombremos, ¿no? Exactamente, es un buen indicio porque quiere decir que empezamos a ver la punta del iceberg y que bajo esa punta hay un iceberg. ¿Ya? Porque en México es mucho más desenfadada la cultura. Acá todas las cosas malas las ocultamos, ¿sabes? Si tú dices, oye, está corrupto el Estado. No, como se te ocurre, en algunas partes nomás. Está corrupto la institución. No, si es la manzana podrida solamente. No, es más que eso. Es más que eso. Y en la Araucanía, por ejemplo, concreto, tenemos el tema de todo lo que es el tráfico de madera. Todo lo que es extracción ilegal de madera. Hay aserraderos clandestinos, eso no lo dijo yo, está en la prensa. No es información que es pública, que sale en la prensa. Que deforestan árboles protegidos. Exactamente, o sea, y eso está. Eso no le corresponde verlo a Carabineros, o sea, eso le corresponde a CONAF, pero CONAF no es, el Estado lo financia, pero no es del Estado. Entonces, el Servicio Agrícola y Ganadero. Entonces hay otra gente involucrada acá que están mirando para el lado. Y miran para el lado porque no... Mientras sigue talando árboles. Claro, extrañamente, claro. O sea, cada vez que talan un árbol, como que se miran para el lado. Sí, justo se vuelve. Claro, entonces yo te diría, por eso yo te hablo que, o sea, no cometamos el error de pensar que la corrupción solamente está en las policías o las Fuerzas Armadas, que han aparecido todas las irregularidades, que si yo, hasta corrupción neta. Pero, sino que también el resto del Estado. Entonces yo creo que acá tiene que haber una sola plana. Una sola plana para poder entender que eso no puede ser. Que necesitamos generar mayor transparencia, y la transparencia en la Araucanía, lo que conversábamos, se requiere que el gobierno vaya allá y dé la cara, o sea, pero no solamente para elementos digamos, de la foto. Sí, de marketing político. Claro, digamos, de la foto. ¿Quién había hecho una muy buena labor? Alfredo Moreno, eso lo reconozco. O sea, digo yo, el otro que hacía buena labor era Buenchumilla. Ahí va allá, puede uno que no esté de acuerdo con lo que están planteando. Esos dos suenan súper candidatos. Claro, entonces puede uno que esté de acuerdo con lo que cada cual plantea. Pero la gracia es que dan la cara. Pero también esto podría ser, así siendo súper positiva, esto también podría ser una gran oportunidad para revertir esta situación y volver, digamos, a hace 30 años atrás, en donde yo me acuerdo que, no sé, alguien viajaba y tú decías los carabineros, no, acá los carabineros jamás se te ocurra, porque tú, no sé, ibas a Buenos Aires y probablemente podía pasar algo con la policía, te iban a cobrar un parte de más, o te iban a pedir plata extra en México o en distintos lugares. Pero acá en Chile eso no existe, se suponía que no existía. O sea, entonces, es que yo creo que no existe. O sea, digo yo, cuando hablamos del fraude, creo que estábamos hablando de una cosa que se hacía en una oficina, un aparataje, con computadoras, qué sé yo, y hecho por los que ganan más. Claro, o sea, digamos, no era una cosa que se hacía en la calle. Digamos, no tenemos una corrupción de la policía en la calle, salvo casos muy puntuales. Pero en general anda tú a pedirle, oye, a mi cabo, qué sé yo, qué le parece, ¿cuánto cuesta que arreglemos esta cosa? $100,000 pesos. No, en general yo te diría la norma que te llevan detenido. Mira, un ejemplo más o menos de lo que estás diciendo. Ayer Piñera fue al cambio de mando de la FACH, sí. ¿No es cierto? Y me dio mucho gusto escuchar a Piñera, cosa que no me pasa muy seguido, pero... Me imagino ya. Pero me dio mucho gusto escucharlo porque Piñera dijo, después se enteró cuánto costó ese cambio de mando. No manejo las cifras, no las tengo. 740 millones. Ya, y Piñera estaba muy indignado porque ese cambio de mando del comandante jefe de la FACH
fue más caro que el cambio de mando presidencial. Ya, yo ahí tengo mi opinión, ¿eh? Ya, por favor la quiero escuchar, Ya. pero yo escuchaba a Piñera y decía, tiene toda la razón para enojarse, o sea, y por supuesto que me transmitió la rabia, no puede costar un cambio de mando de una institución armada con desfile de armamento, hubo avioncitos volando, humo, muchas chapitas, aparecían todos árboles de Pascua, los militares, así como se ponen cada vez, mientras más grados se ponen un adorno más, entonces todo esto costó mucha plata. ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo te diría, el cambio de mando estaba previsto porque se conocía la fecha que como terminaba el periodo anterior, qué sé yo, y empezaba el de ahora, el de Marino. Y eso se programa dentro de la planificación presupuestaria que hace la institución para poder hacer calzar las horas necesarias de mantenimiento de los aviones, cumplir que los pilotos cumplan con las horas de vuelo, hacer toda la planificación de un ejercicio que para los efectos militares es muy parecido a un despliegue aéreo de guerra, donde requiere mando y control, donde requiere planificación, requiere exactamente los mismos niveles de exigencia de un ejercicio bélico. Para poder hacer que desfilen en bandada, juntos, colocarle la hoja de ruta. ¿Pero es necesario todo eso? ¿Para un cambio de mando? Pero espérate. Perdón, profesor, perdón. Entonces, a lo que voy yo, que ese gasto no fue un gasto específico por el cambio de mando. ¿Ya? O sea, es decir, todo lo que ahí se desplegó estaba en la planificación de la institución y no es algo excepcional, sino que está dentro del entrenamiento que necesita la fuerza. Ya. Ahora, dicho eso, yo sí estoy de acuerdo. ¿Requiere un cambio de mando que se haga todo eso? Ya, yo creo que ahí está el tema. Igualmente la Fuerza Aérea iba a hacer el mismo ejercicio, quizás en otro minuto o por partes, pero iba a gastar igual la misma cantidad de plata. Ya. A eso es lo que O sea, hicieron un combo. Casi. Claro, un combo que se atreve, qué sé yo, y desde el punto de vista de la cultura militar, se entiende que de esa manera se rinden honores al que se va y se le asegura lealtad al que llega. Porque todos cruzan delante de él y desfilan delante de él. Claro. Es la forma militar. Sí. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, se puede hacer de otra manera. ¿Eso requiere una decisión civil? Requiere una decisión civil. Porque dentro de las Fuerzas Armadas se queda la tradición más que nada. Y esa tradición dice que hay que hacerlo, hay que decirlo. ¿Sabes? Pero Piñera no hizo este cálculo que tú explicas, porque yo cuando lo escuché y transmitió ese enojo, yo dije, uy, le encontré toda la razón a Piñera en este caso. No. Claro, si lo ves así en blanco y negro, claro. O sea, Sí. ¿cuánto costó? 740 millones. ¿Cuál es el cambio de mando? ¿Te parece más que todo Claro. un eslogan? O sea que con eso, ya sea que lo hizo porque le pareció mal o que gastó más de lo que él había tenido, preguntó el dato concreto, se lo dieron. Claro, pero nadie le explica la otra parte de que ese tipo de cosas está en la planificación. A mí me ha tocado verlo más de alguna oportunidad. Que si yo, por ejemplo, la revista Bicentenario Naval, también se coloca dentro, entonces el combustible que queda es dentro de los ejercicios que se hacen, eso se toma como un ejercicio, se planifica como ejercicio. Hay muchas cosas que se hacen y que dan como resultado todo eso. Pero mire qué increíble lo que es conocer, porque el conocer te da poder. Claro. Porque si no hubiésemos quedado con ese mensaje, tal vez hubiésemos quedado así, Entonces, bravo. Pero mira, hay algo siempre, una bomba de humo. Entonces, Qué mira, lástima. Ahora me carga Piñera. No. Por ejemplo, No. o sea, a ver, ¿qué es lo que se usa normalmente? Es decir, hoy día, por ejemplo, te diría, como no hay una adecuada claridad del mundo político civil respecto a lo que se espera de las fuerzas, acá lo que corresponde es el ministro de Defensa o presidente, mañana tenemos el cambio de mando. Ok, en la moneda quiero un representante de cada escalafón de la Fuerza Aérea. ¿Ya? Entonces lo que me queda claro es que no existe una conexión real entre el mundo civil y el militar. Entonces, digamos, en la moneda, en el patio de Naranjo, yo, presidente, hago una ceremonia donde invisto, qué sé yo, invisto al nuevo comandante en jefe, con el cual le doy el simbolismo necesario de que yo, poder político, lo estoy invistiendo con el poder. Esa es una buena idea. Ah, En la moneda. Pero claro. En la moneda. En la Aparte, la señal sería, somos nosotros, acá el Poder Civil, Pero claro, es pues, el que manda. Y hay lo que estamos saber haciendo usar- en mi casa. Exactamente. Qué buena idea. El simbolismo. Entonces, tienes una pequeña banda que hace los tones que son Claro, respectivos, claro. los estandartes respectivos, y tienes una cosa pequeña que se transmite vía streaming a todas las unidades de la FACH o de la institución que sea, ejército, armada. Tenemos esa tecnología, tenemos esas cosas. Entonces, si tú quieres generar
esa impronta de liderazgo civil sobre las Fuerzas Armadas parte por lo simbólico. Sí, Siempre las Fuerzas totalmente de Armadas... acuerdo. Es una gran idea. Debería llegar al cuarto piso este programa. Hoy día se lo vamos a mandar, Lorena. Vamos a hacer un compacto. Se va a mandar un compacto al presidente de la República, Claro. que en definitiva todas sus decisiones, les guste o no les guste, quien haya votado o no haya votado por el presidente, es el presidente de todos nosotros. Sí. Y si a él le va bien, a todos nos va bien. Si eso Así es. hay que pensar como Depende empresa. depende hay que que pensar, hay si que a Piñera pensar le como da bien empresa. en su empresa, No en sus estoy pensando, estoy cuentas de pensando Linda como Virgen y presidente, todo como eso. presidente de la República, no como persona individual. Oye, y pasando a otro tema, el fin de semana, porque todo lo que pasa en la región nos influye, y eso tiene que saber toda la comunidad y que se interiorice el tema, se va a dar una cumbre hecha por Bolsonaro, que asume también. Exactamente. prontamente. El partido Bolsonaro, o el círculo de hierro Bolsonaro, había pensado ya a principios de este año realizar un encuentro en Brasil, que finalmente se va a realizar ahora este sábado en Foz de Iguazú, que es muy bonito por lo demás, donde va a reunir a todo el pensamiento, a ver, que para los efectos nuestros, la nomenclatura nuestra de ultraderecha, Ya. de América Latina, que para los efectos míos, más teórico si usted gusta, más técnico, a todo el neoconservadurismo nacionalista. Neoconservadurismo nacionalista. Sí, Ya. ya. Neoconservadurismo. Pero viene a ser como pero- lo mismo que ultraderecha. ¿o Por no? eso, pero es que la ultraderecha tiene mucha connotación tipo siglo XX y cuesta más explicarlo, Ya. mientras que el neoconservadurismo es mucho más de la lógica de los 90 y un nacionalismo que tiene mucho más que ver con cómo hoy día lo vemos nosotros. Bueno, pero eso, pero para los efectos concretos, ultraderecha. ¿ya? Y ahí va Álvaro Uribe, que sé yo, de Colombia, Ya. van de Sí, todo, claro. de todo América Latina. Macri. No, Macri, no. No. Me imagino que va a haber Kass, Exacto. Jacqueline Van Rieselbergher. Sí, al menos Kass consecutiva, No, porque Jacqueline, ¿cuándo se hace de nuevo toda la votación? El 16. No, El así que 16. todavía no creo que esté para viajes andar visitando. naturales. Sí, No, tiene así que que no, concentrarse. Entonces capaz que haya Macaya. Así Vasco gana. Centeno Kass. Pero Ya. lo relevante es que este encuentro que se iba a hacer en julio de este año se va a hacer este sábado. Y lo importante, como te decía, es que lo que se busca es hacer el contrapeso a las conclusiones que se lograron del Foro de Sao Paulo. Es decir, si la izquierda hizo el Foro de Sao Paulo para ver cómo viene la vida, el escenario para el mundo de izquierda. Esta es la contraparte. Esta es la contraparte. Ya. Consecuencia, yo diría para aquellos que En les el gusta fondo la es como medir política. fuerzas. Por eso es importante para saber qué hay de ideas detrás de Bolsonaro. Ya. ¿Y cuál es la capacidad de Bolsonaro para influir en América Latina realmente? Y si tiene alguna posibilidad de generar algún tipo de línea ideológica más transversal entre los países de América Latina que podría estar cercano o muy parecido a Bolsonaro. Es verdad que van a llegar algunos personajes con túnicas blancas y capuchas blancas, puntúa así como el Ku Klux Klan. Entiendo que no van a llegar. Ahora, no sé que si en la habitación se la van a colocar, pero por lo menos no van a llegar. Pero los discursos que van a aparecer ahí o después los acuerdos van a ser miedo. bastante neoconservadores. ¿Cómo es la palabra? Neoconservadores. Es una buena Nacionalista. pregunta, porque ya, una cosa es medir fuerzas y otra cosa es qué concreto puede salir de ahí que nos roce a todos. Yo tiendo a pensar de que la primera cosa que va a salir de ahí, desde el punto de vista más neoconservador, es primero defender la familia. Ya, lo segundo que va a salir de ahí es La familia bien constituida, me imagino. Yo diría los gerentes de la familia, yo creo que ahí tienen diferencias. Ya. Tienen diferencias al interior de todos los grupos que existen, hay ciertas Sí, porque diferencias. hoy en día la definición de familia es súper un abanico, hay distintos tipos. Claro, tampoco ellos están con un abanico de distintos tipos, Ya, pero me por lo imagino, menos, sí. pero un abanico más acotado. Ya. O sea, ya no es solamente un solo tipo de familia, sino que es más acotado, y ahí hay diferencia entre aquellos que piensan que debe ser así y otros que no, que hay un solo tipo de familia. Pero no sé, yo creo pero eso va a ser el tema. El segundo tema es el de defender la economía de mercado como elemento esencial para el desarrollo de las sociedades. O sea, es decir, sintonizarse completamente con la globalización. Lo tercero va a ser el sentimiento más bien antimigratorio, que debería ser una cosa en términos de regular bien la migración. Cuarto, un planteamiento anticomunista derechamente, digamos, Así con todas sus letras. con todas sus letras. Ya. Y probablemente la declaración final va a salir de algo anti-Venezuela, en fin, ese tipo de cosas. Y lo otro, yo diría, ya son definir algún tipo de valores en torno a la libertad, ¿ya? Y una libertad muy asociada a las leyes. ¿Ya? Yo creo que más o menos eso es lo que me atrevería a decir, yo estaría pensándose, y ahí buscar las alianzas respectivas. Por supuesto, con
completamente contrario al terrorismo y todo ese tipo de cosas. Y la pregunta independiente, que bueno, este país es libre y cada uno puede ir a donde quiere y si lo convidan mejor, pero ¿qué tiene que ir a hacer Kast allá? Mi pregunta, ¿quién es Va a Kast? ser lobby. Porque tiene que tener algún investigador. ¿Quién es Kast? Aparte de ser Kast. Aparte se dijo su Es el papá. líder del grupo, ¿cómo se llama? Acción Patriotismo, Republicana. Acción Republicana. Pero además de eso, ¿a quién representa? Aparte de sí mismo y su familia y sus 100 Bueno, hijos. José Antonio Kast, La familia. digamos, sacó, si mal no recuerdo, un 10%, más de 10% de la votación en la presidencial. En Sacó política, más que Meo, que el PRO. claro, o sea, en política, cada vez que tú tienes más del 10% eres actor político. Te guste o no te guste. ¿Ya? Entonces, este muñeco lo que ha hecho O sea, es... ese 10% puede la balanza desnivelarla fácilmente. Absolutamente. O sea, un 10%. O sea, Es que lo que pasa es que a mí lo que me da miedo, y lo digo abiertamente, es que estas son señales fuertes que se avecinan para una próxima elección presidencial. Porque si ya Kast está tomando como acciones, digamos, de relaciones internacionales, diplomáticas, llámese como sea, es un indicador fuerte de que después puede que nos encontremos con una sorpresa después en la próxima elección absolutamente de presidencial. acuerdo, puede ser así. Qué increíble, a ti te da miedo, casi no te da miedo los temblores. No, pero a mí también me pasa lo mismo. Me da mucho ¿Ya? más terror Kast que un terremoto grado 10. Sí, que se mueva la tierra no pasa nada, Ya, pero claro. que te muevan todo, literal. Ya, entonces... Esto es tsunami, barepoto, todo sería. Porque estos procesos se contagian, ¿no? En un momento Latinoamérica o Sudamérica era más bien de centro izquierda hasta hace poquito. Hace poquito. Hasta hace muy poco. Hasta Ahora, que el centro izquierda abrió el espacio. exactamente, de y la ahora corrupción. es de centro derecha, pero en cosa de años. Entonces, y estas cosas empiezan a crecer. Entonces, Así, o sea, estamos en medio por de eso es tan importante lo que pasa el sábado y ver qué es lo que concluyen y quiénes son los que van finalmente. De aquí a Chile van 3, yo me acuerdo solamente de Kast. Pero van 3 representantes de Chile, por Ay, lo quiero menos. saber, no me diga Camila Flores, porque ahí estaríamos súper bien representados con esa inteligencia Busquémoslo al hecha tiro. mujer. Entonces, ¿Cómo se llama la cumbre? ¿Dónde van? Coloca con Bolsonaro más Bolsonaro cumbre. cumbre. Bolsonaro cumbre Sábado. te aparece. Más sábado. Entonces es ahí donde vamos a ver qué tan desierto hay respecto a una masividad de este tipo de movimiento y de qué manera eso puede influir en los procesos de Chile. ¿Qué otro Sí, nombre exacto. podría Acá tener, salen además? nombres de chilenos que irían. Irían Gloria Simonetti, No. Alberto Plaza, Y Gineta Acevedo. Gina Acevedo y ¿cómo se llama el humorista de la agricultura? Chechirane. 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 Esa es la comitiva chilena. Ah, mira, no, ya, de verdad, ¿quién va? No, o sea, solo el único que tiene como cargo o rimbombancia. No, va Kast, oye, va un representante de un ¿Te centro de estás estudio. No, el dedo se me le fue. Instituto de Libertad y No, Desarrollo, otro que no lo ubicaba mucho yo. No, pero Debe ser alguno bien. claro, pero son los que en definitiva van a traer las ideas para acá y las van a asociar. Y esto se va asociando, ¿te das cuenta? Porque imagínate, esto va a sacar consecuencias. Kast está dando señales de que está teniendo relaciones con una persona que ha movido el piso Tengo los nombres. en la región. Tengo ¿cierto? los nombres. A ver, ¿quiénes son? Bueno, José Antonio Kast, el abogado e integrante del Consejo para la Transparencia, Francisco Javier Leturia, y el ingeniero civil y director del International Center for Pension Reform, Carlos Gómez. Así Ellos son. Ya, pero eso no, claro. Pero al parecer con ese título que tiene su organización debe tener mucho poder. Claro. ¿O no? No, pero lo que voy yo, que las señales se están dando, más el descontento que se está dando en este país, más la desconfianza en las instituciones que eran emblemáticas, o que son emblemáticas y que están tambaleando ahora, más estas señales, a mí me dan un susto, de verdad. O sea, yo diría, además que pero hay que esperar, yo diría la presidencial se va a empezar a abrir recién mayo, junio, Empecemos próximo bien año. al tiro para que la gente entienda, porque no se descontente tanto y empiece a confiar, porque si no, después no los quiero ver llorando. Ya. No quiero ver llorando a gente. Está bien. Literal. No, es que una persona, yo creo que José Antonio Kast, independiente, que estemos en democracia, creo que su lenguaje es muy violento. Es muy violento y es peligroso. Yo creo que a veces el lenguaje es mucho más agresivo que las propias manos y la agresión física. Entonces, y no estoy descubriendo la pólvora, entonces me parece no menor estas señales que vaya a Brasil, que vuelva con un, con un manual o con O sea, digamos, Bolsonaro asume el 1 de enero del 2019.
Yo siempre he pensado que fome eso. ¿No? O sea, yo por eso nunca voy a ser presidente en Brasil. Yo creo que Claro, como son de buenas no, pasarelas. nada, o sea, Después del verano, imagínate ojalá. no, o sea, de que ir a la fiesta de Año Nuevo a colocarme en la banda presidencial, Ah, no, Sí, no me mal parece. pensado, me mal parece pensado, sí, sí, un muy poco mal- serio me parece poco eso. serio, muy poco serio. Bueno, pero, Muy poco realista. Bueno, Bolsonaro asume el 1 de enero. Antes de asumir llama a esta cumbre, hay que ver los resultados de esta cumbre y esto va a definir qué tanto quiere influir Bolsonaro en las ideas políticas de América Latina. Va a definir qué tipo de relación va a tener con Argentina, va a definir de ahí qué tipo de relación va a tener con China, de ahí con Estados Unidos. Entonces es muy importante. ¿Y qué tan empoderado vuelve Kast? Con todos esos elementos, qué tan empoderado vuelve Kast. Y la posibilidad de Kast de ser presidenciable la tiene, sin lugar a dudas. Está trabajando Bueno, más también para tiene eso. Katy Barriga. Claro, Si la gente en la calle se lo pide. claro. Según sus palabras. Claro, entonces, claro. Kast está haciendo un poco más que ella, pero al final él va a definir si efectivamente ese discurso prende o no. Creo que prefiero a Katy Barriga en todo caso. Sí, es mucho más suave los Sí, peluches. más suavecito, sí. Así, en vez de que cuelguen las naranjas, van a colgar peluches. Claro, Cariñositos. sí, o Claro. Salón azul va a ser salón rosa, pero no importa, no nos va a afectar tanto. ¿Ah? ¿Estamos en la hora, parece? Oh my chiquillos? God. Sí. Otra vez. Ah, Oye, otra quedamos vez. con varios temas en carpeta. Sí, Trump se paró la hilacha con Rusia, o sea, Putin. sí, no, y bueno, y de hecho hay todo un tema que ya Estados Unidos le dijo a Rusia de que el tema nuclear para. Rusia cedió abriendo el estrecho que había, digamos, impedido el paso del ucraniano, falta la devolución de los buques todavía, pero yo diría el tema de Rusia-Estados Unidos está ahí candente. Viene ya todo lo que vendría a ser el futuro de Theresa May en Inglaterra, que no empieza a jugar entre semanas. Así que no está Está movido. Este año estaba movido. Evo Morales creo. tiene luz verde para ser candidato. Sí, además. claro, no, ya se eso es inscribió. increíble, no increíble. Eso se inscribió, El ya se Comité inscribió. Electoral lo aprobó además. Es un derecho humano. Bueno, y se vienen las protestas también en Bolivia. ¿Eh? Sí. Te A toca. todo esto mañana hay protesta acá en Chile. Ah, sí, ya vamos. Sí, Están digamos, llamando a ¿De qué? protestar. ¿De qué? ¿De qué protesta? No, la NEF, que Ah. hay paro de servicios públicos por si acaso. o sea, Guillermo tiene está que- llamando a la desobediencia civil. No, No. Es un dato concreto. Sí, no, dato sí, la concreto, pues si ¿A qué hora alguien, es mañana? digamos, Si alguien la- quiere ir la al mañana. registro civil y a todas las instituciones Así que que- dependen de los así- organismos públicos, no No vaya a perder vaya. el tiempo porque la gente Así que, está. así que va a protestar. tener que pedir hora nuevamente al registro civil. Uy, sí, de no, Ya. no me caso, Ya, ya, chuta. Oye, muchas gracias. Gracias, Nos Guillermo. despedimos con una Muchas gracias a canción. ustedes, Saludores. que estén muy bien. Esto es Arriba Quemando el Sol de los Petinelli. Nos vemos mañana. Chao. Versión Petinelli.